Ahí les vas a... Ajá, ok. Ahí. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo consejo bíblico. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder compartir un domingo más, un día más, donde podemos escuchar la palabra, podemos vernos a través de esta plataforma virtual y damos gracias a Dios por eso. Bienvenidos a cada uno de ustedes y a los que nos van a ver luego a través de Facebook o de YouTube. Entonces vamos a pedirle a Ania que nos pueda hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias por otro domingo que nos podemos juntar para juntos dar gracias por toda la semana y poner en tus manos la semana que viene. Te damos gracias porque podemos unirnos de una u otra manera hoy y sentir que seguimos estando juntos a pesar de todas las circunstancias. Gracias por los que estamos todos reunidos y por los que no se han podido unir. Guárdalos y haz que nos puedan acompañar. Ponemos toda la reunión en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Ania. Ahora vamos a tener un canto, vamos a escuchar un canto y ahí en sus casas pueden unirse cantando juntos. Voy a ponerlo acá. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata,
Amén, amén. Bueno, es una canción que nos reta. Ahora, bueno, quiero anunciarles que las actividades que tenemos en la semana, hoy no vamos a tener clase con los niños, clase de Biblia con los niños, pero hay animamos a las familias para que puedan tener un tiempo de conversación con los niños sobre qué es ser padre, la figura de nuestro Padre Celestial. Y mañana a las 5:30 de la mañana tenemos oración. A las 5 de la mañana, perdón, tendremos oración. El miércoles a las 6:30 vamos a tener estudio bíblico. Continuamos con el tema de Nehemías. El viernes vamos a tener estudio bíblico también sobre todo lo que vamos a tener en el consejo bíblico el día de hoy. Y el sábado la reunión de matrimonios a las 6 de la tarde. Entonces les invitamos a ser parte de todas estas actividades que tenemos como congregación. Y ahora vamos a pasar a la oración especial. Norita nos va a dirigir en esta oración que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en este día que podemos celebrar el Día del Padre en Costa Rica. Gracias, Señor, porque tenemos tu ejemplo perfecto del Padre amado, del Padre que nos ama, que nos cuida, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos da todo lo que vamos necesitando. Padre, permítanos en este día poner delante de ti a todos los padres de familia, no solo de nuestra iglesia, sino de tu iglesia en general, Señor. En especial los de Costa Rica, Señor. Que sean conscientes de su amor y su responsabilidad para con sus hijos, con su familia. Los bendecimos, Señor, con gozo y con paz. Y que ellos sean amados, se sientan amados por ti, Señor. Y chineados por ti, porque tú nos chineas como Padre amoroso que eres. Los bendecimos, Señor, con sabiduría para criar a sus niños pequeños, para guiar a sus hijos grandes, para que sean ejemplos, Señor. Permite que sus corazones sean tocados por tu palabra en esta mañana. En cualquier iglesia que ellos estén alabando y santificando tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu ejemplo, por tu amor, por tu gracia para nosotros. Bendecimos los papás de nuestra iglesia, en especial en esta mañana, y que ellos, Señor, se sientan amados y guiados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Norita. Muchas gracias por esa oración tan especial. Ahora vamos a compartir otro canto que tenemos por acá. Vamos a tener un canto especial. Permítanme un momento. Pasado mi mes de abril, pero dame este monte y
lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Vamos a continuar con el consejo bíblico que tenemos para esta mañana. Dispongamos nuestro corazón para lo que Dios quiera compartirnos, para lo que Dios quiera hablarnos en este día. Ahora sí, muy buenos días a todos. Una bendición ver a la familia recibiendo este tiempo, este pequeñito tiempo comparado a todas las horas de la semana, este pequeñito tiempo consagrado para Él, dedicado a Él. Es una cita con Él y con su pueblo, obviamente, con el cuerpo de Cristo. Damos una bienvenida al nuevo miembro de la comunidad cristiana, el Arca Latinoamérica, Manasés, que lo tiene la abuelita orgullosa ahí en sus brazos, y a la mamá ahí también, y a Luisito, bienvenidos. Y a cada uno de ustedes, hermanos queridos y amados de Dios, que se unen a esta transmisión, a ustedes que nos están viendo o bien que nos van a ver después de la transmisión, cuando subamos este video a nuestro Facebook, página de el Arca Latinoamérica. Les enviamos un saludo muy especial en el nombre del Señor. La semana pasada abordamos 3 escenarios bíblicos para hablar de los paradigmas bíblicos. Pero me he propuesto durante estas 3 semanas que vienen, o estos 3 domingos, empezando con el de hoy, a detenernos en cada uno de esos escenarios para poder hablar detenidamente acerca de los aspectos que consideré importante dentro de tanta información, consideré importante compartir con ustedes. La semana pasada lo vimos a vuelo de pájaro, como dicen, de manera rápida, pero esta vez vamos a empezar con el tema de, ¿cómo se llama? De números, ¿verdad? Cuando Moisés manda al pueblo, manda a los espías a recorrer la tierra prometida, pero quiero compartirles a ustedes la pantalla para que podamos ver un mapa de esto. Vamos a ver. Todavía aquí.
Ok. Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Este mapa que ustedes ven ahí es el recorrido. Si ustedes pueden notar, ahí, de acuerdo al cursor, de aquí salió el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, de donde está el número 1. Y la flecha azul y los números señalan las paradas que ellos hicieron durante su travesía por el desierto. Aquí donde estoy tocando con el cursor, es el paso del mar. ¿Se acuerdan cuando el mar se abrió en dos y ellos pudieron pasar en tierra seca? Este pedacito aquí chiquitito que se ve acá es donde ellos pasaron el mar en tierra seca y que los egipcios se ahogaron. Ellos continúan aquí su travesía, como ya ustedes pueden ver, como les digo, los numeritos señalan las paradas o los campamentos que ellos hicieron en el recorrido. Aquí en el 8 señala el momento cuando ellos llegan al monte del Sinaí, cuando Dios les da los 10 mandamientos en las tablas. Aquí se detienen por un buen tiempo ellos, mientras el Señor trata con ellos. Ellos siguen su recorrido y en esta parte de acá, que es donde nos vamos a detener en el estudio, en la meditación de hoy, es Cades Barnea. Cades Barnea es esta zona que está aquí y es fronteriza con Canaán, con toda la tierra de Canaán. Entonces, ellos se detienen en Cades Barnea, ellos hacen campamento aquí, y aquí es donde Dios le dice a Moisés que mande a estos señores, a estos hombres, para que reconozcan toda la tierra que está aquí en Canaán. He preparado un video que le voy a pedir a Inés que lo ponga. Es un video en dibujos animados porque es difícil encontrar un video, digamos, ¿cómo se llama? Una actuación, digamos, humana de este tipo de lo que yo quería mostrarle, pero la conseguí y ahora la tecnología es tan buena que nos permite casi que observar en imágenes casi reales este tipo de dibujos animados. Entonces, vamos a ver, para darnos una idea de lo que pasó, darnos una idea de la tragedia que fue realmente lo que estos señores hicieron. Entonces voy a pedirle aquí a Inés que ya nos comparta el video. ¿Perdón? Ok, tengo que dejar de compartir yo. Voy a salirme. Listo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Elijamos a un nuevo líder y volvamos a Egipto. La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra donde fluyen la leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros.
¡Apedréenlos! ¡Apedréenlos! ¡Que mueran! He hecho señales milagrosas entre ellos y me siguen despreciando al no creer en mi poder. Así que ya no serán mi pueblo. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Con tu gran poder, rescataste a tu pueblo de Egipto. Así que por favor no nos destruyas en el desierto. Muéstranos tu gran poder, Señor. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Y perdona toda clase de pecado y rebelión. Pero no absuelve al culpable. Eres misericordioso y tratas a la gente mejor de lo que merece. Por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salieron de Egipto. Los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi poder tanto en Egipto como en el desierto, pero nunca verán a Canaán. Me desobedecieron y me probaron muchas veces. Diles que ya que se quejaron contra mí, los hombres que tengan más de 20 años no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Solo Caleb y Josué podrán ir. Muy bien, muy bien. Acabamos de ver entonces este corto específicamente del episodio en que ocurre esta tragedia, porque realmente quise poner este video como en perspectiva para que pudiéramos realmente darnos cuenta la tragedia que fue para el pueblo de Israel este momento, hermanos. Y no solamente para Israel como pueblo, sino para Moisés como líder. Fíjense que este episodio específicamente que ocurre en Cades Barnea, que está fronterizo a Canaán, ellos estaban ya estaban dispuestos a conquistar. Habían pasado 2 años desde que habían salido de Egipto. Pero cuando ellos llegan a Cades Barnea, ellos se preparan para
conquistar la tierra. Pero ¿por qué esto es trágico? Porque más de 500 años atrás, hermano, más de 500 años atrás, Dios había dado esta promesa y lo encontramos en Génesis, en el capítulo 12, verso 12, donde Dios por primera vez le promete a Abraham darle a su pueblo y a su descendencia esta tierra. Dice el verso 12, pero el Señor había dicho a Abraham, hasta ese momento, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí ya está haciendo Dios por primera vez mención de la promesa de la heredad de esta tierra. Pero un poquito más adelante, después de que Lot se separa de Abraham, le reitera la promesa y es un poco más específico porque se la muestra. En el capítulo 12 le dice que te mostraré, pero ya en el capítulo 13 se la muestra a la tierra. Le dice el Señor, y Jehová dijo a Abraham, estoy leyendo el capítulo 13 de Génesis, el verso 14 y el verso 15. Y dijo el Señor a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Se da cuenta? Más de 500 años atrás, Dios había dado la promesa a Abraham. Pero cuando Dios llama a Moisés, recuerden que los israelitas estuvieron 430 años en Egipto en su condición de esclavos. 430, hermanos. Y aquí ya cuando Dios llama a Moisés para comisionarlo, para que salga a rescatar al pueblo y lo saque de la esclavitud, dice la escritura en el verso 8, Dios llamando a Moisés. Ya habían transcurrido desde que Dios había dado esta promesa a Abraham más de 500 años. Y le dice el Señor a Moisés, he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Estoy leyendo el verso 8 del capítulo 3 de Éxodo. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esta declaración de Dios a Moisés reitera la promesa nuevamente que ya Dios le había hecho a Abraham hacía años atrás. Y emprende Moisés esta gran encomienda que Dios le da. Moisés lleva en su mente muy claro cuál es la promesa, cuál es el destino, cuál es el objetivo de llevar y de pasar a Israel por el desierto. La tierra prometida a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. De hecho, era tan latente esta promesa que cuando José, el hijo de Jacob, muere en Egipto, él deja dicho por fe que cuando Dios los visite y los saque de Egipto, no lo dejen en Egipto, sino que se lleven sus restos, sus huesos, a la tierra donde Dios les iba a posesionar. Vean entonces ustedes cómo es clarísimo que entre el pasar de los años, esta promesa estaba latente. Había una promesa que a lo largo de los siglos se había preservado y conservado entre los israelitas, que un día iban a poseer la tierra,
de la promesa que Dios le había hecho a sus padres, a sus antepasados. Y es por eso que este episodio es trágico, porque es el momento, hermanos, es el momento histórico del cumplimiento de aquella promesa que a lo largo de los siglos Dios había venido reiterándoles a ellos y que aún al mismo Moisés le hizo cuando lo llamó en el capítulo 3 del Éxodo. Habían esperado siglos para el cumplimiento de esa promesa y estaban en Cades Barnea en el momento y en el lugar histórico para el cumplimiento de esa promesa. Y entonces, contrario a lo que muchos piensan y creen, de que fue Dios el de la iniciativa de enviar a los espías, no fue Dios el que les dio, el de la idea o el de la iniciativa de enviar a estos espías a la tierra prometida. Y ustedes dirán, pero bueno, el texto dice que fue Dios el que le dijo a Abraham. Sí, claro, Dios le dijo a Abraham que lo hiciera, pero por pedido del pueblo. ¿A dónde encontramos esto? Lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 1, verso 20 al 22. Vea lo que dice. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, porque Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros. Está hablando el Señor, ¿verdad? Y le dice, y aquí es donde revela en el verso 22 que no fue Dios el de la iniciativa, sino que lo que Dios está haciendo es cumpliendo un pedido, una solicitud y un deseo del pueblo. Cuando Dios revela y dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de andar o por donde hemos de ir. Entonces, realmente el pueblo le hace el pedido a Dios y Dios le concede el pedido al pueblo y le dice a Moisés cómo hacerlo. Es Dios el que le da las instrucciones a Moisés de cómo hacer esto que el pueblo le ha pedido o le había pedido. Un caso parecido lo vemos también en Primera de Reyes, en Primera de Samuel, cuando Dios le concede al pueblo la petición y el deseo de querer tener un rey. No era la voluntad de Dios, no era lo que Dios quería, pero Dios les concede su petición y su deseo y les da un rey. Bueno, algo parecido pasó acá. El pueblo va donde Dios y le dicen, ahora, quiero que envíen delante de nosotros unos varones para que reconozcan la tierra. Esto obviamente evidencia que en ellos había temor y duda de la veracidad de la promesa y de la palabra de Dios. Ellos querían cerciorarse por sus propios ojos qué tan cierto y qué tan real era aquello que Dios les había dicho a sus padres y aún a Moisés, y por el cual habían transcurrido 2 años desde el momento que salieron de Egipto al momento en que llegan a Cades Barnea. Hermanos, esto es trágico. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente el texto nos cuenta y nos dice que ellos, después de regresar, vean lo que dijeron. Y aquí les leo a ustedes. En el capítulo 13 de Números, en el verso 27, dice, y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra, ya aquí están hablando los espías, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Se lo están contando a Moisés. Ciertamente, o sea, en pocas palabras, sí es cierto lo que Dios había dicho. Mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Es fuerte el pueblo que habita en la tierra
y las ciudades. Aquí le están dando el informe a Moisés y el pueblo está atento al informe. El pueblo está apercibido. Imagínense, es un momento crucial en la historia del pueblo. Estuvieron 430 años esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de que los iba a librar de la esclavitud y del yugo opresor del egipcio. Y Dios los saca de allá, los pasa por el desierto con señales y prodigios tremendos, como el hecho de que el mar se abriera en dos y pasaran por seco. Les da maná, les da codornices, los protege de día con la nube para que no los queme el sol y les calienta por las noches con una columna de fuego. Habían visto el amor de Dios, habían visto como le dijo Moisés en el video, como un padre cuida de sus hijos, así ha cuidado Dios de vosotros. Y ellos le dicen, mira, sí, Moisés, es cierto, es una tierra que fluye leche y miel. Y este es el fruto. Y hay ciudades, hay pueblos habitados allá. Y sigue relatando el texto, salto del 27 al 33. Y este es el reporte de ellos, de acuerdo a lo que ellos pensaron, creyeron, percibieron. Recuerde que mucho de cómo vemos nosotros las cosas está determinado por nuestra fe. Así, cuanta fe tengamos, así vamos a ver las cosas. Hay gente que tiene fe suficiente como para ver diferente lo que otros con poca fe ven diferente. Entonces ellos le dicen, no podemos subir contra ese pueblo, no podemos. Moisés, no se puede, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Trágico, hermano, trágico. Y ojo, que Moisés ha escogido de entre todo el pueblo 12 personas. De todos los millones que habían ahí, Moisés escoge a 12 líderes, a 12 príncipes de cada tribu, perdón, a uno de cada tribu, que en total eran 12 personas. Eran personas en cuyo reporte había peso de autoridad, porque ellos eran autoridad entre sus tribus. O sea, no lo estaba diciendo cualquiera, lo estaba diciendo una persona de autoridad, una persona con liderazgo. Por eso el reporte de ellos tenía peso. Y este reporte es negativo en la mayoría de ellos, en la mayoría de los 12. La tierra, siguen diciendo ellos, es una tierra que devora a sus habitantes. Están hablando ellos desde la perspectiva de cómo ven ellos la realidad. ¿Sí? Ellos están dando un reporte de acuerdo a la realidad que ellos están viendo, pero está determinado por la cantidad de fe que ellos tienen. La tierra es una tierra que devora a sus habitantes y, añaden, toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Eso era una realidad. Ya aquí no están agregando una observación subjetiva. Ya esto sí es objetivo, porque es lo que ellos vieron. Esa era la realidad. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, a los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes. Pero aquí siguen añadiendo ellos, y aquí entra nuevamente la perspectiva de ellos, de cómo ellos interpretan esa realidad.
Y dicen, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Cómo ellos interpretan la realidad está determinada con su fe y con su relación con Dios. ¿Sí? Entonces, el resultado fue nefasto. Toda la congregación, todo el pueblo se vio afectado emocional y anímicamente por las palabras de estos hombres. Y dice el capítulo 14, verso 2, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Ahí lo pudimos más o menos, por lo menos tuvimos una noción de cómo se dieron las cosas. Ahí nos ayuda un poco este tipo de videos para podernos dar una idea de cómo fue que pasó o cómo pudo haber pasado. ¿Y qué dijeron? Lamentándose. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Note, hermanos, note que estos comentarios y esta murmuración del pueblo ofendió a Dios. Más que a Moisés, ofendió a Dios. Porque recuerden, Dios viene con una tónica, con una tonada desde siglos atrás, de darles esa tierra. Lo menos que podíamos esperar es que ellos le creyeran a Dios y tomaran posesión de ella confiando en Dios, creyéndole a Dios. Pero no, vean lo que les dice. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos devolviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Casi siempre, hermanos, cuando un pueblo se subleva, casi siempre cuando alguien en la congregación se levanta contra la autoridad de Dios, contra la autoridad delegada de Dios, va a surgir un jefe, un cabecilla, alguien que inspira contra la autoridad. Y esto fue lo que pasó. Nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Yo creo que aquí evidencia que ellos ofendieron fuertemente al Señor. Dudaron primeramente desde el momento que llegaron a pedirle a Dios que mandara adelante espías para que pudieran ver la tierra. Ya desde ahí ya están ofendiendo al Señor porque no le están creyendo. En el reporte le dicen ciertamente, Moisés, sí, ciertamente fluye leche y miel. O sea, en pocas palabras, Dios tenía razón, pero ellos querían cerciorarse, ellos querían estar seguros primero de que efectivamente lo que Dios había dicho era cierto. Aquí vemos una contrariedad de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero sí la convicción de lo que Dios ha dicho. Ellos no creyeron a Dios y por eso le pidieron mandar o enviar a estos espías. Pero Caleb y Josué dan un reporte diferente. Ellos dicen en el capítulo 14, en el verso 7 y 9, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Perspectiva, interpretación de la realidad de manera diferente. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. Hermano, el cómo interpretemos la realidad, de acuerdo a nuestra fe, nos va a permitir dar pasos
de conquista, de avance, o bien nos hará quedarnos rezagados en el temor porque no hemos confiado lo suficiente en el Señor y en Dios como para atrevernos a hacer lo que Dios nos ha prometido en su palabra, que es para mí y es para usted. Ellos interpretaron la misma realidad de forma diferente, Josué y Caleb, porque la fe de ellos era diferente. De hecho, en uno de los textos dice que Caleb tenía un espíritu diferente a ellos. Y esto tiene mucho que ver con la comunión y la relación que ellos habían desarrollado con Dios, por su comunión con Dios. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Entonces, vemos que en este caso tenemos dos perspectivas diferentes de la misma realidad, pero está determinada, como dije, por la cantidad y por la calidad de fe que cada uno pueda tener. Y quiero hablar ya para cerrar aquí y darle espacio a la réplica de ustedes. Quiero hablar de 4 principios que yo pude entresacar del texto. Número 1, no siempre la mayoría tiene la razón. Y aquí es vital el discernimiento de espíritu. Es que todo mundo dice, es que todo mundo hace. Hermano, el creyente, el cristiano, no debe llevarse o dejarse llevar por lo que opina la mayoría. Aún cuando esa mayoría muchas veces dice tener la razón porque son autoridad en lo que dicen y en lo que hacen. No siempre lo que la mayoría dice es lo correcto y no siempre lo que la mayoría hace tienen razón. Aquí es vital el discernimiento. Usted como cristiano es importante que desarrolle discernimiento espiritual para que sepa discernir aquello que aparenta ser correcto, pero que no es correcto. Aquello que aparentemente es verdad, pero que no es verdad. Hermanos, estamos en tiempos donde el engaño es el pan de cada día, donde el engaño es el espíritu que se mueve en este momento, en este tiempo. Jesús lo advirtió y dijo que uno de los grandes peligros que íbamos a vivir en estos tiempos era el engaño, el espíritu del engaño, y que muchos iban a ser engañados. Muchos de los escogidos, no pocos, muchos de los escogidos serían engañados. Por eso es vital que desarrollemos una relación sana y estrecha con el Espíritu Santo para que Él nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Segundo principio, el asunto que se dio en Cades Barnea es un asunto grave porque puso en evidencia la calidad de fe que el pueblo tenía, porque se da una sublimación de la autoridad delegada por Dios. Hay una gravedad en el asunto porque aquí hay dos corrientes o dos vertientes, la vertiente de lo que Dios dice y la vertiente de lo que la mayoría dijo. Y aquí el problema es que el pueblo se deja llevar por el informe de la mayoría y se vuelven contra la autoridad delegada por Dios. Vean, eso es peligrosísimo. Esto es delicadísimo. Cómo muchas veces se menosprecia la autoridad de Dios porque no está alineado a lo que la mayoría dice o hace, que fue lo que le pasó a Moisés, a Caleb y a Josué. Los iban a apedrear si Dios no ha intervenido, hermano. Se levantaron contra el hombre de Dios. Punto número 3,
La obediencia a Dios algunas veces va a ser impopular. La obediencia a Dios algunas veces va a ser impopular. No vas a recibir ovaciones ni aplausos cuando obedeces a Dios. Al contrario, vas a ser criticado, vas a ser criticada, vas a ser señalado y señalada por la mayoría. Cuando sos obediente a Dios, cuando has determinado seguir los principios y los valores del reino, la mayoría te va a señalar, la mayoría te va a criticar, porque obedecer a Dios no siempre va a ser lo correcto para la mayoría. Obedecer a Dios, hermano, es un asunto de impopularidad. La obediencia al Señor algunas veces y casi siempre es impopular. Y para terminar en el último punto, el punto 4, mientras menos fe, más grande problema. Menos fe, más grande problema. Si tu fe mengua, crecerán tus limitaciones. Si tu fe mengua, si descuidas tu fe, más grandes serán tus limitaciones, porque los límites se rompen y dejan de ser cuando por fe te determinas en el nombre del Señor a hacer lo que los demás no se atreven a hacer. Entonces es importante que sepamos que el problema del pueblo de Israel fue su falta de fe, su falta de confianza en Dios. Y esa falta de confianza y esa falta de fe los llevó a la trágica decisión de parte de Dios de que ninguno de los que fueran mayores de 20 años entrarían a la promesa que siglos tras siglos Dios había venido dándole al pueblo de sus antepasados. Vea lo trágico, hermano. Ningún hombre, ninguna mujer mayor de 20 años pudo entrar a la tierra prometida. Y algo que no quiero dejar pasar aquí, un detalle importante, es el siguiente. Perdón, voy a salirme para verlos. Ok. Un aspecto aquí que es importante, hermanos, que quiero mencionar es que cuando ellos salen de allá, de Egipto, y llegan a Cades Barnea, han pasado 2 años. O sea que si ellos no hubieran actuado como actuaron, si ellos no hubiesen hecho lo que hicieron, posiblemente ahí se hubiera terminado su travesía por el desierto, porque hubieran entrado a conquistar la tierra. Pero esa trágica decisión de dudar de Dios, de no creerle a Dios, les llevó a 38 años más en el desierto. 38 años más en el desierto, hermano. Ustedes se pueden imaginar. Ahora, ¿qué nos dice esto? Quizás no nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras limitaciones por nuestra falta de fe nos han impedido en el tiempo conquistar o llegar a hacer o a tener lo que Dios nos ha prometido, porque no le hemos creído a Dios. Tengo un amigo muy especial que me dijo que una vez el Señor le reveló a él, personalmente a él, en un tiempo de oración y de intimidad con Dios, y le dijo: tu gran problema, el problema la razón por la que has andado en el desierto de tu vida por tanto tiempo, es porque no me has creído. Uno de nuestros miembros en la iglesia nuestra suele decir: no nos la hemos creído. No nos la hemos creído. Ese es el problema. No nos la hemos creído. Y Dios, hermanos, Dios no es el responsable de que muchas veces pasen y pasen y pasen los años y sigamos esperando lo mismo. Muchas veces es nuestra falta de confianza y de fe en el Señor.
porque le decimos amén a la palabra, pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Pero lo que decimos y lo que hacemos tiene que estar totalmente entruncado en una sola verdad, y es mi confianza. O sea, lo que yo hago tiene que ser consecuente con lo que yo digo y con lo que yo creo. Y ese es el problema del pueblo de Israel, que no le creyó a Dios y divagó 38 años más por el desierto, cuando pudieron haberlo pasado en 2 años. Entonces, no nos hemos dado cuenta quizás en qué áreas de nuestra vida estamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, porque hemos dudado, porque no hemos creído, porque no hemos dado pasos de fe que Dios nos ha pedido que demos. ¿Cuál es, hermanos? Quizás estás en tu Cades Barnea en este momento. Quizás estás en tu Cades Barnea ahí esperando el momento de conquistar lo que Dios te ha prometido conquistar, de llegar o de hacer lo que Dios te ha dicho que podés hacer en el nombre del Señor, pero no te has atrevido. Ahí estás acampado en Cades Barnea, esperando a que vengan buenas noticias, pero siempre vienen malas noticias y eso te ha impedido poder llegar a conquistar la promesa que Dios te ha dado. Estoy pensando en voz alta. De repente es para que ustedes lo mediten ahí en la intimidad de su comunión con Dios. Pero hermanos, aquí en este momento, permítanme, oro y abro el espacio para que enciendan los micrófonos y puedan compartir alguna observación, alguna pregunta o algún aporte valioso que alguno pueda o quiera hacer a esta meditación bíblica. Padre, agradecido por tu palabra, porque siempre tu palabra tiene un cúmulo de riqueza tan exquisito, Señor, que aún si siguiéramos escarbando y escudriñando, nos encontraríamos siempre con algo nuevo. Tu palabra, Señor, es inagotable, es una riqueza inagotable tan grande que nos nutre, Señor, nos enriquece y nos prepara para que podamos ser mucho mejores cristianos y que podamos, amado Dios, tener una plenitud de vida alcanzada conforme a las promesas de tu palabra que algunas veces no hemos creído. Señor, ayúdenos a creer, Espíritu Santo, que cada vez que nos acerquemos a su palabra podamos creerla en nuestro corazón, apropiarnos de ella, Señor, asirnos de ella, Padre, de tal manera que nadie nos arrebate la palabra que nos has dado, Señor, a nuestro corazón, que aunque pase el tiempo, podamos seguir creyéndola, para que cuando lleguemos a nuestro Cades Barnea, podamos dar el paso de conquista y de victoria que usted nos ha prometido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces en este momento a dar el espacio para que ustedes puedan